¿Qué pasaría si identificara el mayor reto o problema al que se enfrenta hoy en su camino a su máxima meta? Imagine que ese reto o problema le ha sido enviado para poner a prueba su resolución y deseos, y decidiera que nunca se rendirá. Piense en su vida hasta ahora, e identifique las ocasiones en que su decisión de persistir fue la clave de su éxito. Recuérdese esas experiencias siempre que se enfrente a dificultades o al desánimo de cualquier tipo. Decida, por adelantado, que mientras desee, intensamente, una meta, nunca se rendirá hasta haberla alcanzado. ¿Qué pasaría si buscara en cada problema, dificultad, obstáculo o revés la semilla de un beneficio u oportunidad iguales o mayores? Siempre encontrará algo que le ayude. En todas las situaciones, decida orientarse a las soluciones y a la acción. Piense siempre en términos de lo que puede hacer, en este momento, para solucionar sus problemas o alcanzar sus metas, y entonces, póngase en marcha. Nunca se rinda. Todos los grandes éxitos de su vida representan un triunfo de la perseverancia. El determinante crítico de su éxito es su capacidad para decidir qué quiere, empezar a hacerlo y luego perseverar a través de todos los obstáculos y dificultades hasta alcanzar sus metas. Y la otra cara de la perseverancia es el coraje. Quizás el mayor reto al que se enfrentará nunca en la vida es la conquista del miedo y el cultivo del hábito del coraje. Winston Churchill escribió: «Se considera, acertadamente, que el coraje es la más importante de las virtudes, porque de ella dependen todas las demás». ¡1! La conquista del miedo. El miedo es, y siempre ha sido, el máximo enemigo de la humanidad. Cuando Franklin D. Roosevelt dijo: «Lo único que debemos temer es al propio miedo», estaba diciendo que la emoción del miedo, más que la realidad de lo que tememos, es lo que nos causa ansiedad, tensión e infelicidad. Cuando cultive el hábito del coraje y de una autoconfianza inquebrantable, se abrirá delante de usted todo un nuevo mundo de posibilidades. Piénselo. ¿Qué se atrevería a soñar, o ser, o hacer, si no tuviera temor alguno en el mundo? Por fortuna, el hábito del coraje puede aprenderse, igual que cualquier otra herramienta del éxito. Para hacerlo, tiene que trabajar para vencer sus miedos, mientras, simultáneamente, acumula la clase de valor y seguridad que le permitirá enfrentarse, sin temor, a los inevitables altibajos de la vida. La periodista Ann Landers escribió: «Si me pidieran que diera el consejo que, en mi opinión, es el más útil para toda la humanidad, sería este: espere problemas, como parte inevitable de la vida, y cuando lleguen, mantenga la cabeza alta. Mírelos directamente a la cara y diga: seré más grande que tú. No puedes derrotarme». Esta es la clase de actitud que lleva a la victoria. El punto de partida para superar el miedo y cultivar el coraje es, en primer lugar, mirar qué factores nos predisponen a temer algo. Como sabemos, la raíz del miedo está en la exposición durante la infancia, a las críticas, generalmente destructivas, del padre, la madre o ambos. Esto nos hace experimentar dos tipos de miedo. Primero, el miedo al fracaso, que nos hace pensar: no puedo, no puedo, no puedo. Y segundo, el miedo al rechazo, que nos hace pensar: tengo que. Debido a estos temores, nos obsesionamos con el miedo a perder nuestro dinero, o nuestro tiempo, o nuestra inversión emocional en una relación. Nos volvemos hipersensitivos ante la opinión y posibles críticas de los demás, a veces hasta el punto en que tememos hacer cualquier cosa que alguien pudiera desaprobar. Nuestros miedos tienden a paralizarnos, impidiéndonos actuar de forma constructiva en dirección a nuestros sueños y metas. Vacilamos. Nos volvemos indecisos. Dejamos las cosas para otro día. Buscamos excusas y encontramos razones para posponer. Y finalmente, nos sentimos frustrados, atrapados en el doble bucle sin fin del «tengo que, pero no puedo», o «no puedo, pero tengo que». 2. El miedo y la ignorancia van de la mano. El miedo puede ser causado por la ignorancia.
Cuando contamos con una información limitada, es posible que estemos tensos e inseguros sobre el resultado de nuestros actos. La ignorancia nos hace que temamos el cambio, lo desconocido, y evitemos hacer nada nuevo o diferente. Pero lo contrario es igualmente cierto. El propio acto de conseguir más información y experiencia en un campo concreto nos da más valor y confianza en ese campo. Hay partes de nuestra vida, como conducir, esquiar o vender y gestionar, en las que no sentimos ningún temor, porque dominamos esos campos. Debido a nuestros conocimientos y experiencia, nos sentimos totalmente capaces de resolver cualquier cosa que suceda. No tenemos miedo alguno. Otro factor que provoca miedo es la enfermedad o la fatiga. Cuando estamos cansados o enfermos, o cuando no estamos en buena forma física, nos sentimos más predispuestos al temor y la duda que cuando nos sentimos sanos, felices y vigorosos. A veces, podemos cambiar totalmente nuestra actitud hacia nosotros mismos y nuestro potencial con una buena noche de sueño, o tomándonos unas vacaciones lo bastante largas como para recargar nuestras pilas mentales y emocionales. El descanso y la relajación aumentan el coraje y la seguridad tanto como cualquier otro factor. Este es un punto importante. Todas las personas inteligentes tienen miedo de algo. Es normal y natural estar preocupados por nuestra supervivencia física, emocional y económica. Los valientes no son los que no tienen miedo. Como decía Mark Twain, el valor es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia de miedo. No se trata de si tenemos miedo o no. Todos tenemos miedo. La cuestión es cómo nos enfrentamos a ese miedo. Una persona valiente es, sencillamente, la que avanza pese al miedo. Y esto es algo más que yo he aprendido. Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos y avanzamos hacia lo que nos asusta, nuestros temores disminuyen al mismo tiempo que aumentan nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. No obstante, cuando evitamos lo que tenemos, nuestros temores crecen hasta que empiezan a controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y conforme esos miedos aumentan, nuestra autoestima, autoconfianza y nuestro autorrespeto disminuyen en igual medida. Como dijo una vez el actor Glenn Ford, si no haces eso que temes, el miedo controla tu vida. 3. Analice sus temores. Una vez reconocidos los factores que nos causan miedo, el siguiente paso para superar ese miedo es tomarnos el tiempo de identificar, definir y analizar objetivamente nuestros propios miedos personales. En la parte superior de una hoja de papel en blanco, escriba la pregunta: ¿de qué tengo miedo? Empiece a elaborar una lista de sus miedos anotando todo aquello, pequeño o grande, que le produce ansiedad. Empiece con los temores más corrientes: el miedo al fracaso o la pérdida, el rechazo o las críticas. Algunas personas, dominadas por el miedo al fracaso, dedican una enorme cantidad de energía a justificar o esconder sus errores. No pueden enfrentarse a la idea de equivocarse. Otras, obsesionadas por el miedo al rechazo, son tan sensibles a cómo aparecen a ojos de los demás que no parecen tener capacidad alguna para actuar de forma independiente. Hasta que están absolutamente seguras de que alguien les dará su aprobación, se abstienen de hacer nada. Cuando haya hecho una lista con todos los miedos que cree que puedan afectar sus ideas y su conducta, organícelos por orden de importancia. ¿Qué miedo le parece que tiene el máximo impacto en sus ideas o lo frena más que cualquier otro? ¿Qué miedo ocupa el segundo lugar? ¿Y el tercero? Y así sucesivamente. Respecto a su miedo predominante, escriba respuestas para estas 3 preguntas. 1. ¿Cómo me frena este temor en la vida? 2. ¿Cómo me ayuda este miedo o cómo me ha ayudado en el pasado? 3. ¿Qué ganaría eliminando ese miedo? Hace unos años, hice este ejercicio y llegué a la conclusión de que mi mayor miedo era a la pobreza. Temía no tener suficiente dinero, arruinarme, quizás incluso quedar en la miseria. Sabía que ese miedo se había originado durante mi niñez, porque mis padres, que crecieron durante la Gran Depresión, estaban continuamente preocupados por el dinero. Mi temor se vio reforzado cuando me quedé sin dinero varias veces
entre mis 20 y mis 30 años. Podía valorar objetivamente el origen de mi miedo, pero seguía dominándome. Incluso cuando tenía suficiente dinero para cubrir todas mis necesidades, el miedo seguía presente. Mi respuesta a la primera pregunta, ¿cómo me frena este temor?, fue que me hacía sentir ansiedad al pensar en arriesgarme con el dinero. Me hacía jugar sobre seguro respecto a mi empleo. Y me hacía elegir la seguridad en contra de la oportunidad. Mi respuesta a la segunda pregunta, ¿cómo me ayuda este miedo o cómo me ha ayudado en el pasado?, fue que, a fin de escapar del temor a la pobreza, había cultivado el hábito de trabajar muchas más horas y con más dedicación que el promedio de las personas. Era más ambicioso y determinado. Dedicaba mucho más tiempo a estudiar y aprender las diversas maneras de hacer e invertir dinero. El miedo a la pobreza estaba, en la práctica, empujándome hacia la independencia económica. Cuando contesté a la tercera pregunta, ¿qué ganaría superando ese miedo?, vi, al instante, que estaría dispuesto a correr más riesgos, perseguiría mis metas económicas con una mayor resolución, y no estaría tan tenso y preocupado por gastar demasiado o tener demasiado poco. En especial, ya no me preocuparía tanto el precio de las cosas. Al analizar objetivamente mi mayor temor, pude empezar a eliminarlo. Usted también puede hacerlo. 4. La práctica convierte algo en permanente. Puede empezar a desarrollar el coraje y eliminar el miedo haciendo cosas coherentes con una conducta valiente y llena de confianza en sí mismo. Cualquier cosa que practique una y otra vez se convierte finalmente en un nuevo hábito. Se cultiva el valor actuando valientemente en todas las ocasiones en que se requiere valor. Las siguientes son algunas de las actividades que puede practicar para convertir el valor en costumbre. La primera y quizá la más importante de las clases de coraje es la de empezar, lanzarse, tener fe. Es el valor de probar algo nuevo o diferente, de abandonar nuestra zona de comodidad, sin contar con la garantía de éxito. Antes he mencionado al Dr. Robert Ronstadt, de Babson College, que dio clases de espíritu empresarial durante muchos años. Llevó a cabo un estudio entre quienes asistían a sus clases y descubrió que solo un 10% iniciaron sus propias empresas y llegaron a triunfar en la vida. Solo encontró una cualidad que los graduados que alcanzaron el éxito tenían en común: su voluntad decidida de poner en marcha, de verdad, su propia empresa, en lugar de limitarse a hablar de hacerlo. Ronstadt descubrió el principio del corredor. Conforme esas personas avanzaban hacia sus metas, como si recorrieran un corredor, se les abrían puertas que no habrían visto si no hubieran estado en movimiento. Resultó que los graduados de su curso que no habían hecho nada con lo que habían aprendido, seguían esperando que todas las condiciones fueran las idóneas antes de empezar. No estaban dispuestos a lanzarse por el corredor de la incertidumbre hasta contar de algún modo con la seguridad de que tendrían éxito, algo que nunca sucede. 5. El futuro es de quienes se arriesgan. El futuro pertenece a quienes se arriesgan, no a los que buscan la seguridad. La vida es perversa en el sentido de que cuanto más seguridad buscamos, menos tenemos. Pero cuanto más perseguimos las oportunidades, más probable es que alcancemos la seguridad que deseamos. Siempre que sienta temor o ansiedad y necesite reforzar su coraje para perseverar ante los obstáculos y reveses, traslade su atención a sus metas. Cree una imagen mental clara de la persona que le gustaría ser y actúe de la manera que le gustaría actuar. No hay nada malo en sentir miedo, siempre que atempere esa sensación con ideas de valor y confianza en sí mismo. Aquello en lo que pensamos en exceso, crece, así que tenga cuidado. El dominio del miedo y el cultivo del coraje son requisitos esenciales para una vida feliz y exitosa. Cuando se comprometa consigo mismo a adquirir el hábito del valor, llegará, con el tiempo, al punto en que sus temores ya no tienen un papel importante en su toma de decisiones. Se fijará metas importantes, apasionantes, que le pondrán a prueba, y contará con la confianza de alcanzarlas. Podrá enfrentarse a cada situación con calma y seguridad en sí mismo. La clave es el coraje. Es probable que su respuesta sea que pasar tiempo con esos hombres y mujeres
aprendiendo lo que ellos aprendieron para alcanzar sus metas, les sería de gran ayuda. No obstante, la verdad es que todos sus consejos e informaciones juntos no les servirían de nada, a menos que hiciera algo con lo que aprendiera. Si aprender sobre el éxito fuera lo único necesario para hacer grandes cosas en la vida, entonces ese éxito estaría garantizado. Las librerías están atestadas de libros de autoayuda y cada uno de ellos está lleno de ideas que se pueden usar para tener más éxito. La realidad es, no obstante, que todos los mejores consejos del mundo solo le ayudarán si se motiva a actuar de forma perseverante y continuada, en dirección a sus metas, hasta triunfar. Es probable que como resultado de estos videos haya tomado algunas decisiones específicas sobre aquello de lo que va a hacer más y aquello de lo que va a hacer menos, que se haya fijado ciertas metas en diferentes partes de su vida y que haya tomado resoluciones que está decidido a llevar a la práctica. Ahora bien, la cuestión más importante para su futuro es sencillamente, ¿hará lo que ha resuelto hacer? 6. La autodisciplina es la cualidad fundamental. La cualidad más importante para el éxito es la autodisciplina. Autodisciplina significa que tiene la capacidad, en su interior, basándose en su fuerza de carácter y voluntad, de hacer lo que debe hacer y en el momento en que debe hacerlo, tanto si tiene ganas como si no las tiene. El carácter es la capacidad para llevar a término una resolución, una vez que se ha desvanecido el entusiasmo con que se tomó. Lo esencial para su futuro no es lo que aprenda. Es si puede disciplinarse o no a pagar el precio, una y otra vez, hasta que alcance, finalmente, su objetivo. Necesita autodisciplina para fijarse unas metas y para hacer planes para alcanzarlas. Necesita autodisciplina para revisar y mejorar sus planes con nueva información. Necesita autodisciplina para usar bien su tiempo y para concentrarse, siempre, en la tarea más importante que es necesario hacer en cada momento. Necesita autodisciplina para invertir en usted mismo todos los días, a fin de fortalecerse personal y profesionalmente, y aprender lo que es necesario aprender para disfrutar del éxito que es capaz de cosechar. Necesita autodisciplina para posponer la gratificación, para ahorrar dinero y organizar sus finanzas de tal manera que pueda alcanzar la independencia económica en el curso de su vida laboral. Necesita autodisciplina para seguir pensando en sus metas y sueños y apartar sus dudas y temores. Necesita autodisciplina para reaccionar de forma positiva y constructiva frente a cualquier dificultad. Puede que la demostración más importante de la autodisciplina sea nuestro nivel de perseverancia cuando las cosas se ponen difíciles. La perseverancia es la autodisciplina en acción. Es la auténtica medida del carácter de cada persona. La perseverancia es, en realidad, la verdadera medida de nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para triunfar. Cada vez que persistimos frente a la adversidad y la desilusión, fortalecemos el hábito de la perseverancia. Acumulamos orgullo, poder y autoestima en nuestro carácter y nuestra personalidad. Nos hacemos más fuertes y resueltos. Profundizamos nuestros niveles de autodisciplina y energía personal. Desarrollamos en nosotros mismos la cualidad férrea del éxito, esa cualidad que nos permitirá avanzar y nos hará superar cualquier obstáculo que la vida ponga en nuestro camino. 7. La garantía del éxito final. Lo que Churchill descubrió y lo que usted descubrirá conforme ascienda y avance hacia sus metas, es que la perseverancia es la cualidad que le garantiza que, finalmente, ganará. Calvin Coolidge, un presidente tan reacio a hablar en público que le pusieron el mote de Cal, el silencioso, quedará en la historia por sus sencillas pero memorables palabras sobre este tema. Escribió: «Siga adelante. Nada en el mundo puede sustituir la perseverancia. El talento no puede. Nada es más común que hombres fracasados con talento. El genio tampoco. El genio no recompensado es casi proverbial. La educación, sola, tampoco. El mundo está lleno de marginados instruidos. Solo la perseverancia y la determinación son omnipotentes. Los empresarios y los emprendedores que cosechan el éxito se caracterizan, todos, por una indomable fuerza de voluntad y una perseverancia inquebrantable». En 1895,
Estados Unidos estaba hundido en una terrible depresión. Un hombre que vivía en el Medio Oeste perdió su hotel durante la depresión y decidió escribir un libro para motivar e inspirar a otros a perseverar y seguir adelante, pese a las dificultades a las que se enfrentaba el país. Ese hombre se llamaba Orison Swett Marden. Alquiló una habitación encima de una caballeriza y durante todo un año trabajó día y noche escribiendo un libro, que tituló Abrirse paso. Una noche, ya tarde, acabó, por fin, la última página de su libro, y cansado y hambriento, bajó a la calle a cenar. Mientras estaba fuera, la caballeriza se incendió, y cuando él volvió, todo su manuscrito, más de 800 páginas, había quedado destruido por las llamas. Pese a ello, y sacando fuerzas de sus recursos internos, se sentó y pasó otro año escribiendo de nuevo el libro. Cuando lo acabó, se lo ofreció a diversas editoriales, pero ninguna parecía interesada en un libro motivacional, con el país sumido en una depresión como aquella y con un desempleo tan alto. Se trasladó a Chicago y encontró otro trabajo. Un día le mencionó el libro a un amigo que, por casualidad, conocía a un editor. El libro, Abrirse paso, fue publicado y se convirtió en el máximo bestseller del país. Abrirse paso fue aclamado por los principales hombres de negocios y políticos de Estados Unidos como el libro que llevó al país al siglo XX. Tuvo un enorme impacto en la mente de los responsables de la toma de decisiones en todo el país y se convirtió en el más importante clásico del desarrollo personal. Personas como Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone y J.P. Morgan lo leyeron y se inspiraron en él. 8. Las dos cualidades esenciales. Orison Swett Marden dice en su libro: hay dos requisitos esenciales para el éxito. El primero es, pon manos a la obra, y el segundo, sigue con las manos en la obra. Escribió: no existe el fracaso para quien se da cuenta de su poder, para quien no sabe cuándo está vencido. No hay fracaso para el empeño decidido, la voluntad inconquistable. No hay fracaso para el hombre que se levanta cada vez que cae, que rebota como una pelota de goma, que persiste cuando todos los demás abandonan, que sigue adelante cuando todos los demás vuelven atrás. Hace más de 4000 años, Confucio dijo: nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. James J. Corbett, uno de los primeros campeones del mundo de boxeo, en la categoría de pesos pesados, dijo: llegas a ser campeón, peleando un asalto más. Cuando las cosas se ponen difíciles, peleas un asalto más. Yogi Berra dijo: nada acaba hasta que ha acabado. Y la verdad es que nunca se ha acabado mientras uno continúe perseverando. Elbert Hubbard escribió: no hay fracaso, salvo en dejar de intentarlo. No hay derrota, salvo desde dentro. No hay ninguna barrera auténticamente infranqueable, salvo nuestra intrínseca debilidad de propósito. Vince Lombardi dijo: lo importante no es que te derriben, lo importante es que te levantes de nuevo. Todos estos triunfadores habían aprendido lo fundamental que es la cualidad de la perseverancia para alcanzar las más grandes metas y objetivos. Los hombres y mujeres que han triunfado se distinguen por su increíble perseverancia, por su negativa a abandonar un empeño, sean cuales fueren las circunstancias externas. En los negocios y en la acumulación financiera, la única cualidad que garantiza el éxito de forma absoluta es esa indomable fuerza de voluntad y la decisión de seguir adelante cuando todo en nosotros quiere que paremos y descansemos, o volvamos atrás y nos dediquemos a otra cosa. 9. La gran paradoja. Una paradoja interesante e importante de la que es necesario ser consciente es que, si eres una persona inteligente, haces todo lo posible para organizar tu vida de tal manera que minimices y evites la adversidad y la decepción. Es lo sensato y lógico. Todas las personas inteligentes, siguiendo la vía de la mínima resistencia para alcanzar sus metas, hacen todo lo posible para minimizar el número de dificultades y obstáculos a los que se enfrentan en sus actividades cotidianas. No obstante, pese a nuestros mayores esfuerzos, las desilusiones y la adversidad son una parte normal y natural de la vida. Benjamin Franklin decía que las únicas cosas inevitables son la muerte y los impuestos,
pero la experiencia demuestra que la decepción es también inevitable. Por bien que nos organicemos y organicemos nuestras actividades, experimentaremos incontables decepciones, reveses, obstáculos y adversidades a lo largo de nuestra vida. Y cuanto más altas y más difíciles sean las metas que nos fijemos, más decepciones y reveses experimentaremos. Esa es la paradoja. Es imposible que evolucionemos, crezcamos y nos desarrollemos hasta alcanzar nuestro pleno potencial, a menos que nos enfrentemos a la adversidad y aprendamos de ella. Todas las grandes lecciones de la vida llegan como resultado de contratiempos y derrotas temporales que hemos hecho todo lo posible por evitar. Por lo tanto, la adversidad se presenta sin avisar, pese a todos nuestros esfuerzos por evitarlo. Con todo, sin ella, no podemos llegar a ser la clase de persona capaz de escalar las máximas cimas ni alcanzar grandes metas. 10. La adversidad es lo que nos pone a prueba. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han reflexionado sobre esta paradoja y han llegado a la conclusión de que la adversidad es la prueba que debemos superar en nuestro camino hacia la consecución de algo que valga la pena. El filósofo griego Heródoto dijo: «La adversidad tiene el efecto de despertar la fuerza y las cualidades del hombre, que en su ausencia hubieran permanecido dormidas». Las cualidades óptimas de fuerza, coraje, carácter y perseverancia se despiertan en cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a los máximos retos y respondemos a ellos de forma positiva y constructiva. Todos tropezamos con dificultades a cada paso del camino. La diferencia entre quienes consiguen grandes resultados y quienes no lo hacen es, simplemente, que los primeros utilizan la adversidad y la lucha para crecer, mientras que los segundos permiten que las dificultades y la adversidad los abrumen y los dejen desanimados y abatidos. Las investigaciones de Abraham Zalesnik en Harvard demostraron que el modo en que reaccionamos ante la desilusión suele ser una buena predicción de nuestras probabilidades de alcanzar un gran éxito. Si reaccionamos ante la decepción, aprendiendo el máximo de ella y luego dejándola atrás y siguiendo adelante, es muy probable que realicemos grandes cosas en el curso de nuestra vida. Este es otro descubrimiento extraordinario. Nuestros mayores éxitos casi siempre surgen un paso más allá del punto donde todo en nuestro interior nos dice que lo dejemos. A lo largo de la historia, hombres y mujeres se han quedado atónitos al descubrir que sus mayores avances han sido el resultado de perseverar frente a toda decepción y toda evidencia contraria. Este acto final de persistencia, que suele llamarse la prueba de la perseverancia, parece preceder a los grandes logros de todo tipo. H. Ross Perot, que fundó IDS Industries con $1.000 y la convirtió en una fortuna de casi $3.000 millones y que es uno de los emprendedores de mayor éxito en la historia de Estados Unidos, dijo: «La mayoría de personas abandonan justo cuando están a punto de lograr el éxito. Lo dejan cuando les falta 1 metro para la meta. Se rinden en el último minuto del partido, a un pie de conseguir el tanto que les daría la victoria». Heródoto escribió: «Algunos hombres abandonan sus designios cuando casi han alcanzado la meta, mientras que otros, por el contrario, obtienen la victoria haciendo, en el último momento, unos esfuerzos más vigorosos que nunca antes». Este principio de la perseverancia y de la continuidad lo encontramos en la vida y la obra de innumerables grandes hombres y mujeres. Florence Scovel Shinn escribió: «Toda gran obra, todo gran logro, se ha hecho manifiesto manteniéndose firme en la visión, y con frecuencia, justo antes del gran éxito, llega lo que parece el fracaso y el desánimo». Napoleon Hill, en su clásico «Piense y hágase rico», escribió: «Antes de que llegue el éxito en la vida de un hombre, es seguro que tropezará con muchas derrotas temporales, y quizás algunos fracasos. Cuando la derrota nos alcanza, lo más fácil y lógico es abandonar. Y eso es exactamente lo que hacen la mayoría de hombres y mujeres». Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, escribió las siguientes palabras: «No te rindas nunca, porque ese es el momento y el lugar en que cambiarán las tornas». Lo que no vemos, lo que la mayoría de personas ni siquiera sospechan que existe, es el silencioso pero irresistible poder que viene en nuestro auxilio cuando seguimos luchando frente al desánimo. Claude M. Bristol escribió:
Es el esfuerzo constante y decidido lo que acaba con cualquier resistencia y barre todos los obstáculos. James Whitcomb. Riley lo expresó de esta manera: el factor esencial es la perseverancia, la determinación de no permitir, nunca, que nuestra energía o entusiasmo se apaguen con el desánimo que es inevitable que se produzca. El poder de seguir en la brecha pese a todo, la fuerza de aguantar, esa es la cualidad del ganador. La perseverancia es la capacidad para hacer frente a la derrota, una y otra vez, sin rendirnos, de seguir adelante frente a una gran dificultad.